Hola niños, buenos días. Hoy día, lunes 4 de mayo, comenzaremos con la clase número 2, ¿ya? De lenguaje. Sí, pero antes de eso, a ustedes les quedaron unas tareitas, ¿no es cierto? En relación a la primera clase que tuvimos el lunes pasado, sobre el extracto que leyeron, este fragmento que leyeron del libro de la ley del libro de la selva, ¿no es cierto? Entonces, antes de comenzar desde lleno ya con nuestra clase del día de hoy, vamos a revisar la tareita que había quedado, que son las preguntas que ustedes me enviaron, ¿no es cierto? Y donde vamos a ver. Sí, aquí estoy abriendo la pantalla que vamos a compartir, donde vamos a revisar esta tareita, ¿no es cierto? Donde vamos a ver los errores que eh, cometieron algunos de ustedes. Bueno, las respuestas estaban bastante bien, sí, pero hay algunas cositas que tenemos que ir arreglando y modificando en relación a las preguntitas, a la redacción, al tema de la ortografía, ¿no es cierto? Que ahí hubieron varias malas faltas de ortografía, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar revisando la tareita de la clase pasada y luego continuamos con la clase del día de hoy que vamos a seguir en la misma línea en relación a la naturaleza, ¿no es cierto? Revisión actividad clase número 1, ¿sí? Acá, en la pantalla que están viendo ahora, yo les compartí aquí las preguntas y las respuestas, ¿ya? Y aquí me quiero detener un poquito, chiquillos, porque no estuvimos muy bien en relación al tema de la ortografía y de ciertas cosas de redacción, ¿ya? Cuando yo respondo, y creo que se lo he dicho hartas veces este tema, y la clase pasada se los nombré varias veces, ¿no es cierto?, en relación de responder las preguntas. Cuando yo respondo una pregunta, la respondo con pregunta completa, ¿ya? Siempre. Y cada vez que respondo una pregunta, va con mayúscula. Cuando escribo la pregunta con signo de interrogación, cuando sea una pregunta lleva signo de interrogación, siempre se comienza con mayúscula. Cuando respondo las preguntas, también. Y además, recordarle los sustantivos propios, chiquillos. Recuerden que los sustantivos propios son nombres de personas, países, etcétera, ¿no es cierto? Que van con mayúscula. Siempre se escriben con mayúscula, porque aquí, efectivamente, vi varios sustantivos propios escritos con minúscula. Siempre van con mayúscula. Recuerden. Sustantivo propio, nombre de personas, de animales, de países, de ciudades, etcétera, siempre van con mayúsculas, ¿ya? Recordar, siempre. Entonces, continuamos. La primera pregunta que ustedes tenían en la actividad de la clase pasada, ¿no es cierto?, del librito donde trabajamos, era en relación a lo que efectivamente estábamos leyendo, que era un extracto del libro de la selva, ¿no es cierto? Porque no era el texto completo, era solo una parte, ¿ya? Y la primera pregunta decía, ¿por qué crees tú que debemos cuidar la naturaleza? ¿Qué significa la naturaleza para ti? Estas preguntas son bastante personales, ¿no es cierto? Cada uno efectivamente significa algunas cosas para otro no significan otras cosas. Pero, ¿por qué crees que tú debemos cuidar la naturaleza? Ese es súper importante y es súper claro entender el por qué, ¿ya? Y quiero que me pongan atención aquí a la respuesta, ¿sí? Porque la respuesta, como vuelvo a repetir, siempre tiene que ser completa. Dice, la naturaleza la debemos cuidar porque es parte importante de nuestro ecosistema y es vital para la supervivencia humana, ¿sí? Esta respuesta estuvo bastante bien. Yo siempre les dije al principio que las respuestas estaban bastante bien, pero teníamos que ir controlando, más que controlando, ir adecuando y modificando el tema de la ortografía, ¿ya? Por eso. Y la segunda parte decía, ¿qué significa la naturaleza para ti? Y aquí quiero poner énfasis también, chiquillos. Siempre a veces en una pregunta vienen dos. En la pregunta uno yo tengo dos. Uno, ¿por qué crees tú que debemos cuidar la naturaleza? Y dos, ¿qué significa naturaleza para ti? Por eso aquí les puse yo respuesta personal, porque para cada uno significan ciertas cosas, porque no todos somos iguales. A lo mejor para mí significa una cosa, a lo mejor para otra compañera otra cosa, para la Anita, para el Benjamín, ¿a quién más? La Francisca, cualquiera de ustedes significa totalmente cosas distintas, chiquillos. ¿Sí? No somos todos iguales, no pensamos todos iguales, a veces tenemos pensamientos parecidos, pero no son iguales, ¿ya? Entonces, para cada uno de nosotros significa eh, distintas cosas. Por eso decía, ¿qué significa para ti? Entonces yo ahí le puse respuesta personal. Pero, entre paréntesis, le puse cómo deberían responderla por respuesta completa. Naturaleza para mí significa ta, 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 ta. ¿Ya?
Entonces, yo podría decirle que naturaleza para mí, chiquillos, significa vida, ¿ya? Ese es el significado que yo le puedo dar a naturaleza para mí, ¿ya? Entonces, para responder, yo puedo decir, naturaleza para mí significa vida. Esa es una respuesta completa, ¿ya? ¿Claro hasta ahí? Sí, continuemos. Revisamos la segunda pregunta. ¿Qué elementos del paisaje de la selva son los que más muestran los libros, videos o películas? ¿Sí? Aquí nosotros nos apuntamos a los elementos del paisaje, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los elementos de un paisaje? El tipo de territorio, la flora, la fauna, la naturaleza, los animales que hay, todas esas cosas, ¿ya? Recuerden que flora y fauna tiene que ver con animales y la naturaleza, los tipos de vegetación que encontramos. ¿Ya? Entonces, ¿qué elementos del paisaje de la selva son los que más se muestran en los libros, videos y películas? ¿Sí? En los que se centran, porque efectivamente nos damos cuenta que el ambiente en el cual se centra la historia, donde ocurren los hechos, ¿no es cierto? Y lo tenemos claro que los hechos ocurren en una selva. Pero ¿cuáles son los elementos de ese paisaje que se repiten o que muestran, más que repiten, que son los que se muestran más en los videos, las películas, los libros, etcétera? Bueno, yo aquí les puse, los elementos del paisaje que más se muestran son flora y fauna, que son la vegetación y los animales que hay dentro de la selva dentro de este texto. Y ustedes también lo pudieron ver en las páginas del libro que trabajaron, porque venía el extracto y además venía todo decolorado ahí con los animales que además salían en este extracto del libro. ¿Sí? Hasta ahí, estamos claros. 3. ¿Qué es lo que más te llamó la atención del texto? Y vuelvo a repetir, esta pregunta es muy parecida a la pregunta 1, ¿qué significa naturaleza para ti? Porque es una apreciación personal mía, por eso yo le pongo ahí respuesta personal. Pero si fuera completa, lo que más me llamó la atención, al responder yo digo, lo que más me llamó la atención fue, a ver, yo podría decir, a mí me llamó la atención el niño. ¿Cómo se llama el niño? Mowgli, Mowgli, ¿no es cierto? A mí me llamó la atención el oso. Balú, Balú parece que era así, Balú, ¿se acuerda? Porque yo me acuerdo, Balú, ¿ya? Entonces, eso, a lo que usted a lo mejor le llamó la atención la serpiente, le llamó la atención a lo mejor la actitud del niño, la actitud del oso, cualquier cosa, pero eso efectivamente es una respuesta personal, porque para mí me llamó la atención a mí a Mowgli. A lo mejor a la Anita le llamó otro personaje la atención, a la Francisca le llamó la atención el entorno donde sucedían los hechos, al Benjamín le llamó la atención otro animal, etcétera, ¿ya? Es por dar un ejemplo. Esta es una respuesta totalmente personal a cada uno de nosotros, ¿sí? Claro está ahí. Continuamos entonces. Ya aquí tenemos las preguntas cuando usted ya tenía que haber leído el extracto del libro de la selva, ¿no es cierto? Entonces son preguntas de la parte del desarrollo de nuestra clase, ¿sí? Que tenemos varias preguntitas. ¿Se acuerdan que ustedes tenían por qué no concuerdan los numeritos? Acuérdense que son las preguntas que estaban en la página al costadito, que iban de la 1 a la 6, y usted tenía que solo responder de la 3 a la 6, nada más, ¿sí? La 3 dice, qué le enseña Balú a Mowgli? ¿Por qué está empeñado en educarlo? Sí, ¿no es cierto? Son dos preguntas en una. La primera dice, ¿qué le enseña Balú a Mowgli? Dice, Balú le enseña la ley de la selva. ¿Por qué está empeñado en educarlo? ¿Por qué estaba empeñado en educarlo? Estaba empeñado en educarlo para que supiera cómo desenvolverse en ella. Cuando yo hablo en ella, ¿de qué estoy hablando? De la selva, ¿no es cierto? Para que el niño pudiera desenvolverse en la selva y no le pasara nada. ¿Sí? Exacto. Esa era la respuesta, chiquillos. ¿Sí? Y que estuvo bastante bien, pero recuerden y pongan atención, respuesta completa. Yo de una pregunta tenía dos. Pregunta 4. ¿Sí? Imaginen que están perdidos. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenían que usar la imaginación y tenía que empezar que estaban perdidos en la selva? Y son recibidos por Balú. ¿No es cierto? ¿Quién era el Balú? ¿El oso, la serpiente? ¿Quién era? El oso. ¿No es cierto? Ese oso grande que había. Dialoguen sobre qué enseñanza de Balú les puede ayudar a sobrevivir en la selva. ¿Qué enseñanza de Balú les podría haber sobre ayudar a sobrevivir en la selva, chiquillos? ¿Ya? Entonces, respondo. Balú les podría enseñar, yo puse varias aquí, usted podría haber escogido cualquiera de esas, porque había muchas enseñanzas, la que usted quisiera, efectivamente, para sobrevivir en la selva, ¿no es cierto? Balú les podría enseñar cómo distinguir una rama podrida de una sana, cómo hablar educadamente con las abejas, qué decirle
a Mang, el murciélago cuando se le molestara, etcétera. Había cantidad de otras enseñanzas. Recuerden que le enseñó muchas cosas a Mowgli y le enseñó eso para que él se pudiera desenvolver y estar sano, vivo en la selva. ¿Ya? Pregunta 5. Comenta la cita, y aquí usted tenía que crear un pequeño cuento donde tenía que comentar esta cita, ¿ya? Que nosotros lo hablamos, les expliqué de qué se trataba la cita, esa cita estaba, vimos lo que era una cita, vimos que estaba en el texto, ¿no es cierto? Entonces decía, comenta la cita, cazad para comer, pero no por placer. Escriban un breve cuento que refleje esta enseñanza. ¿Se acuerda la enseñanza que era esta cita? Cazad para comer, pero no por placer. ¿Se acuerdan o no? Que se debía cazar cuando realmente había hambre, cuando era hambre, no por querer cazar por matar un animal, ¿no es cierto? Esa es la enseñanza que nos da. Entonces, esa enseñanza se tenía que ver reflejado en un pequeñito texto que les dije yo, o un cuento que no más de 10 líneas, ¿cierto? Entonces yo aquí les puse, se espera que ustedes contesten que es por respeto a la ley de la selva, ¿no es cierto? Porque ellos tenían leyes, la ley de la selva, ¿no es cierto? No cazar por el hecho en sí, sino por necesidad de alimentarse, que es lo que yo le decía. Caso cuando necesito para alimentarme, no cazar por yo querer cazar o por el gusto de matar un animal. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Y que en varios textos que yo leí, cuentito, se cumplió. Sí, volver a recordarle, vimos hasta la estructura del cuento, ¿sí? Ustedes saben que el cuento tiene un tipo de estructura, inicio, desarrollo, desenlace o final, ¿no es cierto? Y que esa estructura tiene que cumplir ciertas cosas. Volver a recordar esos chiquillos y el tema de la redacción también. No usar siempre los mismos conectores, ir cambiando. Los conectores son aquellas palabras que unen las oraciones, ¿sí? Por ejemplo, los conectores que más se repetían, el y, el por qué. Cuando usted escribe un cuento, escribe un borrador y lo lee. Cuando lo lee y lo vuelve a releer, se da cuenta de que hay cosas que está repitiendo o no están bien, ¿ya? Y eso así nos ayudará a poder redactar mucho mejor. ¿Sí? 6, que era la última pregunta que había que responder, que estaba en el libro. A partir de lo leído, ¿cómo es la relación de Mowgli con los animales de la selva? Y esa era fácil, ¿no es cierto? La relación de Mowgli con los animales de la selva era cercana, de cuidado y de protección, pues los animales velan por el bienestar del niño. Los mismos animales ayudaban o velaban por el bienestar de Mowgli, ¿no es cierto? Nos ayudaban siempre. ¿Sí? Esas eran las preguntas que ustedes tenían que responder después de haber leído el extracto del libro de la selva que estaba en la página número 13. Recuerden que estaba de la pregunta 1 a la 6, pero ustedes solo tenían que responder de la 3 a la 6. ¿Ya? Bien. Luego había otra pregunta que estaba en la otra parte que decía, ¿qué personaje de la historia te gustó más? ¿Por qué? Y aquí yo le pongo respuesta personal, porque es otra respuesta que usted tenía que colocar ahí. ¿Qué personaje de la historia te gustó más? A lo mejor me gustó el oso, a mí, ¿no es cierto? Porque es personal. A lo mejor a mí me gustó el oso. ¿Y por qué me gustó el oso? Me gustó el oso porque era muy preocupado de que Mowgli aprendiera todo lo que era de la ley de la selva, ¿sí? Para protegerlo. A lo mejor me gusta porque es buen compañero, es solidario, ya, cualquier cosa podría ser, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien, avancemos. Y esta era la actividad de cierre que teníamos eh, en nuestra clase del lunes pasado, ¿no es cierto? Que era el cierre de toda la clase, de todo lo que vimos nosotros en esa clase número 1, el lunes 27. Ustedes tenían que escoger un personaje del libro de la selva, del extracto que nosotros leímos, y tenían que realizar una descripción en este esquema, físicas y psicológicas. Y aquí me quiero detener un poquito, porque yo aquí les puse qué eran características físicas y qué eran las características psicológicas, porque cuando revisé la tareita, me di cuenta que algunos no lo tenían bien y en las características físicas pusieron características psicológicas, ¿ya? Para que no se confunda. Quiero que me pongan atención acá. Características físicas tienen que ver, hacer referencia efectivamente a mi cuerpo, a cómo soy, si soy alto, si soy bajo, si tengo el pelo largo, tengo el pelo corto, de qué color son mis ojos, de qué color es mi piel, si soy más delgadita, más ancha, ya, esos son características físicas. Entonces, ¿qué tenía que poner ahí? Efectivamente, características físicas del personaje que usted escogió.
¿ya? Por eso yo le puse aquí, son altos, otros bajos, rubios, castaños, ojos azules, ojos negros, café, forma de manos, número de ojos, etcétera. Es decir, por eso les destaqué y subrayé, alude a cualquier detalle que aparezca en el texto referente al cuerpo del personaje. Y estaban las imágenes ahí de los personajes, entonces yo podía deducir de qué color tenía la piel, si era alto, si era delgado, si era fornido, era flaquito, etcétera. ¿Ya? Alude a cualquier detalle que aparezca en el texto referente a su cuerpo. Eso es lo físico, ¿ya? Psicológico. Porque les vuelvo a repetir, aquí en lo físico, en varios, encontré características psicológicas. Y lo físico es del cuerpo. Psicológica. Las características psicológicas, algunos podían ser. ¿Qué son las características psicológicas? Yo les dije, tenían que ver con la manera de actuar, de pensar de las personas, ¿no es cierto? Psicológico. Y aquí quiero que me pongan atención acá donde yo les destaqué y les subrayé. Estas características se descubren a través de la forma de actuar de los personajes, como yo la descubro en el texto, de la forma de actuar que tienen estos personajes, ¿ya? Como por ejemplo, valientes, tímidos, arrogantes, simples, extrovertidos, analíticos, agresivos, callados, enigmáticos, crédulos, etcétera. Según la forma de actuar del personaje en el texto, yo me voy a dar cuenta cuáles son sus características psicológicas, chiquillos. Eso para que pongan y lo dejen aquí grabadito en su cabecita, ¿no es cierto? Las características físicas y psicológicas. ¿Cuál es la diferencia de ellas? La física tiene que ver con el cuerpo, la psicológica tiene que ver con la forma de actuar o pensar de las personas, ¿cierto? ¿Claro está ahí? Listo. Entonces, ya hemos revisado, ¿sí? La actividad de la clase anterior y entonces hoy día vamos a partir con lo que compete a la clase del día de hoy, lunes 4. ¿Con qué vamos a trabajar hoy día? Con nuestro libro, como ustedes saben, y nuestro cuaderno. Todo se traspasa al cuaderno, yo no quiero que impriman nada, recuerden, todo. Entonces vamos a buscar lo de la clase del día de hoy y vamos a comenzar a trabajar, ¿no es cierto? Sí, vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Chicos, hoy día lunes 4, les vuelvo a repetir, comenzamos con la clase número 2. ¿Qué objetivo tiene nuestra clase del día de hoy? Efectivamente, vamos a leer un texto y vamos a entender este texto. Entonces, por eso dice que en esta clase leeremos parte del cuento Rikki Tikki Tavi, ¿ya? Que es un cuento también de Rudyard Kipling, que es el mismo de lo que vimos la semana pasada, que va a tratar sobre una mangosta y también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ampliar vocabulario porque vamos a conocer palabras nuevas que a lo mejor no las habíamos escuchado o no las conocíamos, ¿ya? Sí, entonces vamos a leer el texto y vamos a ampliar además nuestro vocabulario en la clase del día de hoy. ¿Cuál es el texto que vamos a leer? Vamos a leer el Rikki Tikki Tavi, ¿ya? Que es sobre una mangosta. ¿Ustedes saben lo que es una mangosta? ¿La conocen? ¿Les suena el nombre? ¿No? Ahora vamos a conocer qué es una mangosta, ¿ya? Pero primero, entonces, ¿tenemos claro lo que vamos a hacer? Sí. Vamos a ver la parte del desarrollo de nuestra clase de hoy. ¿Conocen las mangostas? Que es lo que yo les decía, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer? Sí, quiero que me pongan atención acá, para que no se equivoquen. ¿Conocemos las mangostas, chicos? ¿Saben lo que es una mangosta? ¿Les presento una mangosta? ¿Sí? Entonces, mira, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar la página 16 de nuestro libro, que yo la tengo aquí, ¿sí? Y vamos a leer sobre la mangosta. Miren, y nos vamos a centrar en esta imagen. Aquí está la mangosta, chiquillos, se la presento. Esta es una mangosta. ¿Las conocían? ¿Saben de dónde vienen las mangostas? ¿No sabe? ¿No? Vamos a centrarnos aquí, vamos a observar la imagen, que esta es una mangosta. ¿A qué se parece esta mangosta? ¿A qué otro animal se parece, chiquillos? ¿No sabe? Piensen un poquito. Esta es una mangosta, ¿ya? La que vemos ahí. Entonces, vamos a observar la imagen y vamos a devolvernos a responder la primera preguntita de nuestra clase, que dice, ¿a qué otro animal se aparece? ¿Sí?
parece la mangosta, chiquillos? Y ustedes van a responder en su cuaderno. Esta preguntita la vamos a responder en el cuaderno. ¿A qué animal se parece la mangosta? Y la van a responder. ¿Sí? ¿Quedó claro? Es lo primero que vamos a hacer antes de empezar a leer el texto de hoy, que es el Riki Tiki Tabi. ¿Sí? Vamos a responder. Luego de eso, que tengamos respondida la pregunta número 1, ¿a qué otro animal se parece la mangosta? Nos vamos a centrar en la historia. La historia que vamos a leer hoy día ocurre en la India. ¿Conocen dónde queda la India, chiquillos? ¿Han escuchado hablar de la India? ¿En historia? ¿O en la misma tele? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a observar el mapa de este lugar y vamos a ver la descripción de su ubicación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a volver de nuevo al texto y vamos a ir a la página número 16, ¿sí? Donde tenemos la mangosta, ¿sí? Y vemos el lugar donde va a suceder esta historia. El Riki Tiki Tab, ¿cómo se llamaba? Riki Riki Tabi, ¿no es cierto? Esta es una mangosta. Pongamos atención y pensemos un poquito. La clase de hoy, que vamos a leer este texto, Riki Tiki Tabi, hablará de una mangosta, porque estamos hablando de una mangosta ahora. ¿Será de eso? Pero sí ya sabemos que la historia ocurre en la India. India se encuentra aquí. ¿Ven que ven el texto? ¿En qué continente será? ¿Recuerdan? ¿No? ¿No sabe? ¿Qué continente será la India? Porque la historia que vamos a leer ocurre en la India. Entonces, aquí lo tengo. De ahí sale y se agranda esta imagen de la India. ¿Qué van a hacer? Van a averiguar en qué continente está la India por si no se acuerdan. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, subimos de nuevo y continuamos. ¿Sí? En esta historia ocurre en la India, que yo le había dicho, observa un mapa de ese lugar y describe su ubicación. Y aquí vamos a responder esta segunda pregunta en el cuaderno. Describe la ubicación de dónde se encuentra la India, en qué continente, en qué parte del planeta, ¿no es cierto? Con qué delimita, ¿no es cierto? Entonces van a describir su ubicación. Ustedes propiamente la van a describir. Van a investigar primero dónde está la India, en internet o en alguna enciclopedia. ¿Ya? Sí. Entonces, ahora, ya que vimos esto, ¿no es cierto? Y respondimos a estas dos preguntitas, ¿sí? Las que están acá, ¿no es cierto? Vamos a leer entonces el texto del día de hoy, que es el Riki Tiki Tabi de este famoso escritor, que ya es el segundo texto que vamos a ver de él, ¿ya? Van a leer de la página 18 a la 23, ¿ya? Que está en nuestro texto escolar, de la 18 a la 23, ¿cierto? Aquí parte. Solo vamos a leer, no vamos a responder nada de acá, nada. Solo vamos a responder, perdón, vamos a leer de la 18 hasta la número 23, que es la última. No es la última, es hasta donde vamos a leer en la clase del día de hoy. Solo hasta la 23, no más que eso, no pueden leer más, ¿ya? Y lo que sí se van a fijar, esta vez ya no vamos a tener que subrayar ni destacar palabras que no entendamos. ¿Por qué? Porque vamos a ir incrementando inmediatamente nuestro vocabulario. A medida que aparezcan palabras que nosotros sabemos que no conocemos, ¿dónde las ubico? Por ejemplo, aquí tengo en las primeras líneas búngalo. ¿Dónde lo busco? Al ladito, ¿no es cierto? Aquí izquierdo tienen el significado de esas palabras que están en rojo, que a lo mejor ustedes no saben qué significa, ¿ya? A lo mejor algunos ya saben, pero esto nos va a ayudar a entender qué significa. Entonces, bungalow, ¿qué significa? En inglés es una casa de un piso. Así le llaman a las casas en la India. Recuerden que esta historia ocurre en la India. Las casas de la India no se les dice casa como acá, sino que le dicen en inglés bungalow, que es casa de un piso, ¿ya? Y que ahí está. Entonces es una casa de un piso cuando yo leo bungalow, ¿sí? Y aquí van a estar todas. En las otras páginas también viene, ¿sí?
¿sí? También vienen algunas palabras que no van a entender y van a aparecer a algún costado izquierdo o al costado derecho de la página del libro y van a estar en rojo, ¿ya? Y eso nos ayuda a incrementar nuestro vocabulario y a aprender nuevas palabras que a lo mejor nunca habíamos escuchado. Entonces, vamos a leer de la página número 18 a la 23, ¿no es cierto? Y aquí nos dice que es lo mismo que yo le explicaba. Recuerda que las palabras en rojo corresponden al vocabulario y conocer su significado facilita la comprensión lectora. Si usted no entendió algo, vuelva a releer, chiquillos, ¿ya? Porque a veces yo no entiendo con la primera vez que leo, pero ya la segunda vez sí voy a entender mucho más, ¿ya? Me dice, lee con fluidez y respeta la puntuación. Tenemos que respetar siempre la puntuación. Así comprenderás mejor el contenido del texto. Luego que leemos todas esas páginas que me está diciendo acá de la 18 hasta la 23, y vuelvo a recordar, solo hasta la 23, no pueden seguir leyendo más porque vamos a leer hasta ahí la clase de hoy. Y yo los voy a estar observando, que lleguen hasta la 23. No quiero que nadie se me adelante, ninguno, ¿ya? Luego de eso, me van a responder esta pregunta, que es la número que tienen aquí en el paso 6, que vendría siendo la pregunta 3, porque ya tenemos la 1 acá, la 2 acá, ¿sí? Y la 3 acá. ¿Qué te llamó más la atención de esta parte del cuento? La colocar a usted. ¿Qué le llamó más la atención hasta donde leímos la parte del cuento? Porque este cuento es largo, chiquillo, pero vamos a leer hasta la 23. Y va usted a escribir, ¿qué le llamó la atención de esa parte del cuerpo? Perdón, del cuento y por qué. ¿Sí? ¿Claro está ahí? Excelente. Muy bien. Luego de eso, que respondimos esa, vamos a ir a la página número 19 y vamos a responder, ¿sí? Lo que está encerrado en el cuadrito de la página 19, en un cuadrito amarillo que hay. Aquí, donde vamos a leer la imagen. Y ustedes dirán, ¿cómo vamos a leer la imagen? ¿Sí? Recuerden que tenemos un lenguaje verbal, que está hablado, ¿no es cierto?, que nos hemos comunicado nosotros hasta ahora, y tenemos un lenguaje corporal. Yo a veces no necesito saber cómo se siente una persona o qué le pasa a una persona sin que ella me lo diga de forma verbal. Lo puedo reconocer por la forma de su, efectivamente, cuerpo, ¿sí? Que es un lenguaje no verbal, es un lenguaje corporal, por la forma en que estoy sentada, que tengo mi cara, si está alegre, está triste, está enojada, ¿no es cierto? Entonces, eso es decir, leo una imagen, porque voy a ver esta imagen y voy a responder esta preguntita. ¿Qué expresa el rostro del niño, chiquillos? Y me van a responder esa pregunta. Por eso yo digo, leo la imagen. ¿Ven que no estaba tan loca la profesora? Sino que efectivamente le está diciendo, puedo leer las imágenes, porque las imágenes a veces me dicen mucho más que yo le estuviera hablando el lenguaje verbal. Este es un lenguaje no verbal, un lenguaje corporal, ¿ya? Y el rostro del niño sí me está mostrando algo. Entonces, yo me detengo aquí. ¿Qué expresa el rostro del niño, chiquillo? ¿Qué le habrá pasado a este niño? ¿Qué está expresando? Entonces ustedes van a responder esa pregunta. Y continuamos, ¿no es cierto? Y vamos en la número 7. Responde la pregunta del recuadro, leo la imagen, ¿no es cierto?, de la página 19. ¿Y cuál es tu respuesta? Recuerde que todo lo tiene que responder en el cuaderno y la pregunta me decía, ¿qué no expresa el rostro del niño? ¿Qué no está expresando? Por eso se dice leo la imagen, ¿ya? 8. Y aquí quiero que me pongan atención porque vamos a responder esta preguntita, ¿no es cierto? Todavía no vamos a ninguna pregunta de las que están en el texto de la página 18 a la 23. Todavía no. Seguimos acá. ¿Cuáles de las palabras de vocabulario que nos encontramos en estas páginas de la 18 a la 23 fueron más difíciles de comprender? Usted me escribe aquí, no aquí en el cuaderno, recuerde. ¿Cuáles fueron más difíciles de comprender y por qué? De esas palabras del vocabulario nuevo que vamos a ir conociendo, cuáles fueron más difíciles y usted escribe el por qué se le hizo más difícil de comprender. ¿Ya? Puede ser cualquiera. Siempre va a haber una o dos que uno no logre a veces entender muy bien, pero por eso vuelvo a leer. ¿Hasta ahí estamos claros? Excelente. Continuamos. ¿Ya?
Hoy día la clase de hoy es un poquito más larga, chiquillos, pero porque vamos a leer mucho más páginas solo hasta la 23. Recuerden, solo la 23 porque lo vas a estar viendo. ¿Ya? Luego de eso, que terminamos con la pregunta de adelante que me habla sobre la incrementación de vocabulario y de alguna palabra que no entendí, ¿sí? De las que estaban destacadas, ¿no es cierto? De esas son de las que estamos hablando, las que están en rojo en el texto, que aparecen de la página 18 a la 23. Vamos a responder las preguntas que salen de la página 18 a la 23, pero las que tienen los numeritos, ¿ya? Por eso dice, responde las preguntas que se encuentran en los recuadros laterales de las páginas leídas, ¿cierto? Yo dije que íbamos a leer de la 18 a la 23. En la primera no tengo ninguna pregunta. En la segunda sí. Por eso me dice los cuadritos laterales, a los costados del texto. Y aquí tengo la primera pregunta y está encerrada la primera pregunta, ¿no es cierto? Y que me dice, ¿qué significado tiene el lema de las mangostas? Corre y entérate. ¿Qué significará ese lema para las mangostas? Y mire, aquí en el texto viene de dónde sacaron la pregunta. ¿Ven? Nos está dando otra pista para que nosotros podamos entender. Entonces, de la página 18 a la 23 yo voy a responder todas las preguntitas y son 7 preguntas. ¿Ya? La última es esta, 7. Pero hasta la 2, la 3, la 4 que están en las otras páginas, ¿ya? De la 1 a la 7. Solo voy a responder de la 1 a la 7 y la voy a responder en mi cuaderno, ¿sí? No acá, en su cuaderno la van a responder de la 1 a la 7 que está entre la página 18 a la 23 y que están con un circulito y están destacaditas ahí, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Claro hasta ahí? Excelente. Chicos, para cerrar la clase del día de hoy, ¿sí? Vamos a leer la siguiente oración para dar término a la clase del día de hoy, ¿no es cierto? En la cual trabajamos hoy día en la comprensión lectora. ¿En qué se centraba nuestra clase? En la comprensión lectora de este cuento que estamos leyendo, que es Rikki Tikki Tabú, ¿sí? ¿Así se llama o no? ¿O se equivocó la profesora? ¿Cómo se llama nuestro texto? Rikki Tikki Tabi, Tabi, ¿no es cierto? Era eso y además la incrementación de vocabulario, conocer nuevas palabras, ¿no es cierto? En el cierre entonces vamos a leer esta oración que yo tengo acá y vamos a responder eso. ¿Qué dice? Un día la mangosta fue arrastrada a una zanja. De pronto yacía a un costado del camino donde la encontró un niño pequeño. ¿Ya? En esta oración, ¿qué significan las palabras destacadas? Zanja y yacía. ¿Qué significarán, chiquillos? Pero presten atención. Van a escribir el significado de esta palabra, zanja y yacía, ¿ya? ¿Qué significarán estas palabras destacadas? ¿Sabrán? Yo creo que ya saben, porque ya leyeron el texto y sale. Van a escribirlas con sus propias palabras, no las van a volver a repetir, porque recuerden que en el texto salen aquellas palabras que nosotros no entendemos nuestro significado y están destacadas en rojo. Y están estas dos. Pero van a colocar aquí con sus propias palabras qué es zanja y qué es yacía. Porque ustedes ya saben lo que es porque salieron en el texto. ¿Sí? Eso. Eso, chicos, es la clase del día de hoy. Vuelvo a repetir. Todo lo deben responder en el cuaderno. Nada acá, nada. Vamos a trabajar desde la página número 18 a la 23, ¿no es cierto? Solo van a leer de la 18 a la 23 y no van a leer ninguna más. ¿Quedó clara? Y no van a responder nada más de lo que yo pedí, ¿no es cierto? Para ampliar un poquito más de lo que es la mangosta, les sugiero leer esta página, que es la página número 16 que vimos al principio, donde estaba la mangosta y de dónde. Y además, la biografía de este famoso escritor, que es segunda vez, segunda clase, que vamos a leer un texto de él. ¿Sí? Los invito a leer esta página. Solo a leer, no me tienen que responder nada. Ya, chicos. Un beso grande, un abrazo virtual y nos vemos el próximo lunes. Antes que se acabe, que quiero recordarles una cosita, chiquillos. ¿Sí? Recordar escribir todo en el cuaderno. Vamos a pensar, miren, les voy a mostrar yo aquí un cuaderno mío. ¿Sí? Vamos a creer que este es nuestro cuaderno de lenguaje.
¿cierto? Vamos a colocar la fecha del día de hoy, lunes 4 de mayo del 2020. Van a colocar clase número 2, desarrollo de la página 18 a la 23. Y aquí van a escribir todo. Por favor, les recuerdo poner el título, la fecha y ordenadito, porque algunas tareas que yo revisé que llegaron a mi correo o a mi WhatsApp no estaba bien ordenadito. Entonces la idea es que nos quede ordenadito en el cuaderno, tal cual como estuviéramos en la sala de clase, ¿ya? Recordar, clase número 2, desarrollo, página del libro de la 18 a la 23. ¿Sí? ¿Quedó claro? Excelente. Muy bien, espero que esta semana lleguen más ordenaditos. Y lo otro, los que están atrasaditos con sus cositas, chiquillos, recordar, por favor, mandarla porque no quiero que se atrasen con las clases. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien y los vemos el próximo lunes.